psicológico de lo que significa perder a un ser querido. Buenos días, Katy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues encantada, Lázaro, de estar aquí contigo platicando de este tema que pues obviamente a todos nos afecta y a todos nos va a impactar, dependiendo obviamente del tipo de relación que tengamos con esa persona, del tipo de muerte que vive esa persona. Entonces, realmente tenemos que estar preparados. Es un tema del que tenemos que aprender a hablar y tenemos que saber además gestionar nuestras emociones, porque la tristeza, el dolor forman parte de un proceso de duelo, y si no sabemos qué hacer con ellas, definitivamente vamos a tener un impacto que a lo mejor no vamos a poder sanar porque no vamos a poder sentir. Así es, Katy. Definitivamente siempre decimos que el mexicano se ríe de la muerte, ¿no? Está por llegar el 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, de los Santos Difuntos, pero cuando nos llega en realidad una muerte, no sé, de un hijo, una madre, un padre, un hermano, ahí es cuando pues eso cambia, ¿no? La mentalidad, pero ¿cómo tratarlo, Katy, cuando nos llega ese momento que a todos nos va a pasar? Claro, pues qué bueno que lo mencionas. Fíjate, a todos, como bien lo dices, nos va a pasar tener una pérdida, y esta pérdida nos va a enseñar qué hacemos con nuestras emociones. Y quiero hablar de dos partes: las emociones, que son las que se encarnan en el cuerpo, el saber sentir, y sentir se hace con el cuerpo. Sentir se hace permitiendo que las emociones se manifiesten en el cuerpo, que no le tengamos miedo a sentir, porque no nos da miedo a veces la risa, no nos da miedo el enojo, pero nos da miedo la tristeza. Entonces, uno es preparar al cuerpo para poder estar cómodos con la incomodidad de llorar, con la incomodidad de la vulnerabilidad, pero tenemos que aprender a gestionar esto. Por otro lado, es algo importantísimo saber a dónde llevamos nuestro pensamiento, a dónde llevamos nuestra atención, y cuál es el contenido de lo que nuestra mente está pensando. Porque a partir de lo que yo esté pensando, el decir, es que me dejó sola, abandonada, y ahora qué voy a hacer sin esta persona, es muy importante, Lázaro, escuchar nuestros pensamientos, porque a través de lo que yo pienso, voy a llevar ahí a mi corazón, porque el ser humano funciona, siento, pienso, siento, actúo. Entonces, lo que yo piense, ahí se liga mi corazón; lo que mi corazón esté sintiendo, ahí se liga mi emoción. Entonces, yo lo que les diré es bien importante poner atención. ¿Cuáles son los pensamientos que estoy teniendo acerca de esto? Si los pensamientos me dicen, no me despedí, me faltó tiempo, esta persona era la más importante en mi vida, o es la pérdida de un hijo y no voy a saber qué hacer con esta, entonces les diría, si se sienten en esta situación, busquen apoyo, porque el acompañamiento de alguien que te va a decir, tienes permiso para sentir. El duelo es un proceso que no va a tardar 6 meses, y en 6 meses dejas de llorar. No puedes tener un buen año, digamos, y un buen año es que te permitas disfrutar, que te permitas tener relaciones en donde estés contenta, en donde puedas participar. Y por otro lado, que llegan momentos como la boda de alguien, y entonces te detone la tristeza de no poder tener tú la boda con tu hijo. Y entonces en ese momento sentir que lo extrañas, que te duele. Y por eso decimos que el duelo es un proceso que va en una especie de espiral. Te va a permitir ir sintiendo, y te va a permitir ir gestionando el dolor de acuerdo a las diferentes pérdidas, porque no es solamente perderlo una vez en decir, ya no va a estar conmigo. Vienen pérdidas después de eventos y de situaciones que habíamos planeado con ellos. Ejemplo, ya no voy a ser abuela de este hijo, ¿no? Y entonces, este tipo de situaciones que se vuelven a dar, nos dan la oportunidad de volver a sentir, de volver a extrañar. Y siempre es importante saber que cuando extrañamos a alguien es porque había una parte en la que se alimentaba nuestra vida con ellos. Y aquí es donde podemos resignificar la historia, que es honrar lo que ellos hicieron en nuestra vida y buscarlo en otros eventos, en otros objetos, en otras relaciones y en otras personas. Entonces, si nosotros logramos ver que la alegría que me daba un ser querido y la compañía que me daba era tan importante, lo transformamos honrándolo como buscando compañías que suman a mi vida, que aportan actividades que me dan un sentido, que me hacen sentir contento, pleno y alegre. Y entonces ahí es donde yo puedo volver a conectarme con la presencia de este ser querido que hoy por hoy ya no está. Y importantísimo, saber expresar. Cuando nosotros expresamos, entonces alejamos a la depresión de nuestra vida. La tristeza tiene que formar parte de nosotros, pero la depresión no necesariamente. Entonces, todo esto son maneras de ir gestionando nuestras emociones, ¿no? Sí. Y bueno, yo con mucho gusto les dejo en mis redes, les comparto diferentes
maneras de poder gestionar el dolor, de cómo poder hacer, digamos, un proceso de duelo. En diferentes podcasts ahí tengo información de trauma, de dolor, de emociones y de cómo superar una pérdida para que quien se encuentre en una situación así pueda saber los pasos. Y por otro lado, como papás, cómo hacer también para explicarles a nuestros hijos el miedo de mamá, un día te vas a morir. Justamente ahí en mis redes hay una explicación de cómo lo podemos manejar con nuestros hijos y poder ir poco a poco dándole un sentido a nuestra vida a través de estar en paz en nuestra relación con la muerte. Bien, ahora Katy Calderón, es bueno, recomienda que, bueno, ya el tiempo nos ganó, pero las recomendaciones ahí está en sus redes sociales. Le agradecemos, Katy Calderón, psicóloga, por este enlace del estudio de Valderas 120 para Buenos Días, Juárez. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Buenos días.